Bueno, buenas tardes, noches. Bienvenidos otra vez al coloquio de doctorado. En esta ocasión, el profesor Eric Mata nos hizo el honor de venir a presentarnos parte de su trabajo de investigación. Eric ha sido profesor mío hace un montón de años en el tecnológico. Ha trabajado un montón de años en Lío y en distintos lugares. Y bueno, la idea es que aprovechemos la gran experiencia que tiene. Yo no sé al final si metiste todos los temas en una sola cosa. No, Vamos a ver. Los puse en los slides, si me va a dar tiempo no sé, pero vamos a ver. Pero bueno, aquí lo tengo con Eric. Muchísimas gracias por... Gracias, Luis. Fue un gusto estar en mi alma mater. Tengo que decir, ya que Gabriel está acá, que es de nuestra generación más o menos, que aunque el edificio donde estudiábamos era de matemática, ¿verdad? Esta es para mí, nueva casa de computación e informática, así que es un gusto estar de vuelta. Yo me gradué en el 81 acá y he trabajado en el TEC desde entonces, y en el Envío y en el Smithsonian, y ahora estoy de vuelta en mis actividades de investigación. El título mismo de la presentación es un poquito largo, pero eso es por mi afán de asegurarme de que por lo menos toquemos estos temas de manera tal vez no tan profunda, aunque sí voy a enfatizar también la parte biológica, sabiendo que ustedes son la mayoría del doctorado en computación. Y luego al final 3 ejemplos de proyectos que estoy desarrollando con muchachos del doctorado de ingeniería o de la maestría en computación. También, sabiendo que es un coloquio del doctorado, pues para estimularlos y que vayan pensando en algunos de estos temas en los que ojalá lo puedan hacer mejor, que lo puedan agregar algunas cositas de las que ustedes saben y yo no sé. Voy a darle vuelta a esto. Bueno, esta es nuestra ambiciosa agenda. Sé que tenemos 50 minutos. Primero, ¿cuáles son los retos de la conservación de la naturaleza viva? Que es para mí un sinónimo de biodiversidad. Con un poquito de licencia, podemos hablar de naturaleza viva o biodiversidad. A partir de cuáles son esos retos, ¿qué es la informática para la biodiversidad? La IB, algunos le dicen ICB, porque informática para la conservación de la biodiversidad. Y cómo podemos traducir esos retos de la conservación a retos de la informática para la biodiversidad, que como informáticos es lo que nos interesa. Ver cómo desde nuestra perspectiva podemos ayudar a enfrentar los retos de la conservación de la biodiversidad. 3 puntos que definitivamente vamos a tocar y podemos discutir y me pueden interrumpir en cualquier momento porque para mí son fundamentales. Y luego un poquitico de antecedentes del área. Es un área que tiene unos 20 años de existir, ya no puedo decir más que es muy reciente, pero sí sigue siendo reciente, y como tiene como característica el ser interdisciplinaria, entonces eso lastimosamente casi siempre es un obstáculo para que avance rápidamente el trabajo colaborativo entre biólogos, informáticos, educadores, tomadores de decisiones, educadores a todo nivel también, desde primaria hasta la universitaria. Algunas iniciativas mundiales que existen, sobre cada una de ellas podríamos hablar por lo menos media hora, pero les voy a decir los nombres. Tengo un par de slides sobre 2 muy importantes, las vamos a mencionar brevemente. Estas son iniciativas que, por dicha, han permitido que lo que se estaba haciendo a nivel institucional en organizaciones como el Envío en Costa Rica o la CONABIO en México, el Smithsonian en Estados Unidos, se pudiera integrar en una sola base de datos distribuida, y por lo tanto tenga uno acceso ahora no a un par de millones de datos, sino en el caso de una de ellas, a 500 millones de registros de todas las partes del mundo. Y luego, lo que hacía el título un poco largo, algunos casos de estudio, o estudio de casos. Una es visión computacional para identificar plantas, que es el que tengo allí. No actualicé ese contenido o ese punto, pero también me interesa mostrarles un proyecto en el que estamos trabajando de visualización de Big Data biológico usando interfaces tridimensionales. Y otro temita que tal vez les llevo a dar el nombre por lo menos para que lo sepan, que estoy trabajando con el doctor José Enrique Araya, que es sobre extracción de conocimiento de documentos digamos biológicos, pero en realidad son descripciones de especies de plantas.
y no, les aseguro que no vamos a llegar a nuevas oportunidades, pero con mucho gusto comparto el documento para que ustedes lo vean después. Bien, para explicar los retos de la conservación, a mí me gusta hablar de 6 cosas, porque para mí el reto principal de la conservación de la biodiversidad es un reto de, más bien educativo, de concienciación. Asegurarnos de que todo el mundo, políticos, científicos, el público en general, entienda que la biodiversidad es importante, y esa importancia se puede desglosar en por lo menos 6 dimensiones, que es lo que a mí me gusta siempre presentar. Todas las presentaciones empiezan con estas 6 facetas o dimensiones de la biodiversidad o de la naturaleza viva. La primera, que me gusta presentarla porque es como la más fácil, es la que apela a esa biofilia que se supone que todos los seres humanos tenemos, ese amor por la vida y por la naturaleza viva, por lo tanto. Y es que es la dimensión estética, que nos debe requerir poco argumentación para decir que en general la naturaleza es bella. Se puede explicar tal vez mejor en términos de paisajes, ¿verdad? ¿Quién va a decir que ir a Monteverde o ir a Manuel Antonio no es tener una experiencia estética bella? Es un poquillo más difícil de argumentar con todas las especies, ¿verdad? Un quetzal es bello, hay mariposas bellas, pero si en la cocina de la casa nos encontramos una cucaracha, posiblemente lo que hacemos es aplastarla, ¿verdad? Y yo por lo menos miro hacia otro lado y la aplasto, ¿verdad? O lo la aplasto. Pero es asombroso, en el envío hay amantes de las cucarachas, hay unas que son así como tortugas, ¿verdad? Ya iba a ser así, exagerando. Son como así, son de aquí de Costa Rica, es la cosa más horrorosa del mundo. Desde el punto de vista estético para un informático, ¿verdad? Pero, como dice Edward Wilson, que es uno de los más connotados biólogos del siglo XX y todavía está vivo, del siglo XXI va a ser seguramente también, cada organismo es, él dice, estoy 100% de acuerdo, cada organismo es un ejemplo exquisito de adaptación al medio ambiente. Entonces esa bendita cucaracha lleva no sé cuántos millones de años más que los seres humanos de estar en el planeta. Y a como vamos a desaparecer los seres humanos, ¿verdad? Las cucarachas les aseguro que con radioactividad y con cambio climático y con todo lo que nos ocurra, ahí van a estar. Entonces, algunos mecanismos muy valiosos tienen las cucas para hacer o convertirse en bellas, en atractivas para un científico que está especializado en la familia o el género que incluye a las cucarachas. Entonces, ese es el caso fácil, decirle a la gente, no, conservemos la biodiversidad porque es bella, porque cuando usted va a pasear, usted debería disfrutar de un lugar que no sea puro cemento. Lo otro es que la naturaleza viva es muy diversa, y en un país como Costa Rica, pues eso casi que también es innecesario explicarlo demasiado. Ustedes saben que Costa Rica, si bien no tiene la mayor cantidad de especies, ni siquiera de América, Brasil tiene más, Colombia tiene más, México, Ecuador tienen más especies, la densidad es la más alta del mundo. Y eso es por 2 razones principales. Una, porque somos un embudo del norte al sur, ¿verdad? Del sur al norte. Pero ustedes pueden decir, bueno, pero Panamá también es parte de ese embudo, y Nicaragua también es parte del embudo. Honduras quedó un poquito ahí el embudo compartido con El Salvador. Esa parte es cierto, pero además Costa Rica tiene unos cambios altitudinales muy marcados que no tienen otros países, incluyendo Panamá, que hace que la diversidad nuestra también sea muy grande a nivel de ecosistemas, porque se habla de biodiversidad o de diversidad biológica a 3 niveles: el genético, el de especies y el de ecosistemas. Puede ser que uno no tenga muchos ecosistemas, pero que ese sea un ecosistema. Imaginemos que todo Costa Rica es como Corcovado, bosque tropical húmedo. Bueno, la diversidad de ecosistemas sería muy pobre, pero Corcovado es uno de los lugares del mundo que tienen más biodiversidad. Entonces, tendríamos un 10, un 9, digamos, en biodiversidad a nivel de especies, un 0 en biodiversidad a nivel de ecosistemas, porque eso lo ayuda. Y a nivel genético, pues habría que hacer un estudio más bien a nivel genético. Costa Rica no destaca particularmente, sin embargo,
por ser ese puente entre el norte y sur, sí ha habido bastante mezcla, digamos. Hay especies que vienen de Sudamérica y que llegan hasta Costa Rica, y hay especies que vienen de Norteamérica y que llegan hasta Costa Rica también. Y bueno, no voy a comentar mucho por qué la diversidad es importante. Yo creo que uno de los grandes logros sociales, culturales que ha habido en los últimos tal vez 10 años es la valorización de la diversidad de opiniones, de la diversidad cultural, precisamente por pues, la historia que tenemos de racismo, de discriminación contra la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, en un grupo en donde tenemos que tener una discusión sobre algún tema, sobre alguna realidad, obviamente las perspectivas diversas son bienvenidas en vez de tener homogeneidad de criterios. Entonces, la importancia de la diversidad va más allá de la biodiversidad. El otro aspecto que hay que comprender de la biodiversidad es que es enormemente compleja. Y como estoy entre informáticos, o la mayoría de informáticos, no hay que hacer mucho análisis combinatorio para saber que si son más o menos 10 millones de especies las que se estima que hay en el planeta, y las relaciones que pueden existir entre ellas son de casi cualquiera con cualquiera, porque yo me la como, porque usted me come, porque ambos somos productos que se pueden utilizar para hacer telas o hacer vestidos, o por cualquier tipo de relación que a uno se le ocurra, que no necesariamente entre ellos para sobrevivir. Es exponencial la cantidad. Imagínense 2 a la 10 millones, ¿cuántas vueltas le da al mundo el número de solar? ¿Cómo está la aparte de eso, yo limito mis discusiones sobre biodiversidad a diversidad de macroorganismos, como lo contrario a microorganismos, porque los microorganismos son muy elusivos, por decirlo así como suavecito. La definición de qué es una especie entre microorganismos es complicada. La velocidad a la que evolucionan los microorganismos se puede medir en minutos en algunos casos. Hacer un árbol taxonómico de cuáles son todas las especies de microorganismos que existen, si ni siquiera sabemos lo que es una especie, pues se puede hacer un árbol taxonómico que dice cuáles son parecidos y cuáles son diferentes y cuál es el nivel de similitud, digamos, morfológica. Bueno, morfológica. ¿Cómo hacemos para ver la forma de los microorganismos? Por supuesto hay microscopios para hacer eso. Pero si en el caso de los insectos, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me sorprendió en el envío era que había gente que usaba el estereoscopio para determinar si un espécimen era de la especie A o de la especie B, mirando la genitalia de un insecto. Bueno, yo no sé si tiene sentido hablar de la genitalia de un microorganismo, pero imagínense el tamaño que puede tener, ¿verdad? Y posiblemente las características morfológicas de un microorganismo no son las que se deben utilizar para diferenciarlos. Afortunadamente hay ahora taxonomía molecular que mirando el ADN le puede decir a uno con certeza y con otro tipo de clasificación probablemente cuál es el nivel de relación entre voy a decir, organismo y otro, sea micro o sea macro. Pero es enormemente complejo. Los ecólogos estudian fundamentalmente las relaciones entre las especies. Aquí hay una división marcadísima entre los taxónomos que se especializan, digamos, en una familia. Una familia, uno podría pensar como informático que es que los botánicos y los entomólogos, o los zoólogos, para decirlo más simple, que entre los zoólogos y los botánicos tal vez no se habla mucho, y uno que sepa mucho de zoología tal vez no sabe mucho de botánica y al revés, excepto por los cursos iniciales que llevaron en biología en algún momento. Pero el nivel de especialización es mucho mayor. Dentro de los zoólogos están los entomólogos, están los malacólogos, hay una gran... Y dentro de los entomólogos, ningún taxónomo, ningún especialista en identificar y clasificar organismos que sean insectos es tan conocedor, tan hábil, tan ilustrado como para decir que él sabe identificar una especie de cualquier insecto. No, son de la familia tal de las arañas o de la familia tal de las abejas, ¿verdad? Ese es el nivel, porque son millones las que existen. Se han identificado 2 millones, más o menos,
y se espera que haya 10 millones de macroorganismos. Como les digo, lo micro ni metro. Pero si tengo que hablar de complejidad, tengo que decir que los micros son todavía más difíciles de estudiar. Desconocida, ya lo dije, 2 millones conocemos, 8 millones por conocer. En peligro, esa es otra de las dimensiones que tenemos que entender. En peligro es una frase muy ambigua, ¿verdad? Hay niveles de peligro o niveles de amenaza. Y hay por lo menos dos organizaciones, una se llama UICN y la otra no es exactamente una organización, sino un convenio que se llama CITES, que clasifica las especies de acuerdo al nivel de amenaza. Entonces uno dice, bueno, esta es una especie que está en el apéndice tal de CITES, en el apéndice 1, en el apéndice 2 o 3, o en el apéndice 2 o 3, ¿verdad? De CITES. CITES básicamente lo que le dice a uno, estas son las que usted no puede exportar, es para comercialización. Estas son las que usted ni se le ocurra vender, ¿verdad? Estas son las que sí se pueden con un permiso de contraespecial, no sé qué. Y esta otra es un periquito de estos verdes que tenemos tantos nosotros, que también se necesita un permiso, pero no está en ningún nivel de amenaza. Pero la UICN tiene algo más fino, más elaborado, y cada país decide si toma lo de la UICN, organización, es una Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, si lo toma, que ninguno lo toma, porque cada país tiene su propia lista de especies amenazadas. Por ejemplo, podría ser que el tití esté amenazado en Costa Rica y que en Panamá no, que haya una abundancia. Los dos tenemos el tití, el monotití. Entonces la UICN en general tal vez dice que no está amenazado, Costa Rica dice que sí, es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Costa Rica dice que sí y Panamá dice que no. Entonces por eso es que cada Ministerio de Ambiente se supone que hace ese refinamiento de las listas. Pero bueno, y esos dos que aparecían ahí son de nuestra lista. Y lo último, que es como que, yo lo veo así, como que si el 1 ni el 2